Una vez que ya se ha recolectado toda la información que se necesita y se tiene organizada, podemos crear nuestra infografía con la herramienta Easel. Para eso nos dirigimos a la página del servicio, que es esta que se muestra aquí, y vamos a poder ver la interfaz de la página. Una de las ventajas que tiene esta herramienta es que sin necesidad de loguearte, te permite crear tus infografías. Sin embargo, lo más recomendable es crearse un usuario en la opción Login y registrarse para poder tener guardados en el servicio todas las infografías que vayamos creando. Sin embargo, esto no es estrictamente necesario. Acá hacemos login con mi cuenta y entonces podemos ver en esta zona, nos muestra todas las infografías que ya tengamos creadas y abajo nos muestra el mismo conjunto de plantillas que se mostraban al principio. Para poder compartir entonces las infografías que hayamos creado, una vez que tenemos nuestra cuenta de usuario, simplemente en esta parte donde nos muestra todas las infografías que tenemos el botón de compartir aquí abajo y eso nos va a dar las opciones de qué manera queremos compartir nuestra infografía. Por ejemplo, si la queremos descargar, cómo queremos configurar ese compartir de la infografía, por ejemplo, si es privado o es público, y acá cómo queremos o a través de qué vamos a permitir que se vea nuestra infografía. Tenemos distintas opciones. Por ejemplo, puede ser a través de un enlace web. Lo copiamos acá o acá y eso, colocando ese enlace en cualquier hipervínculo, podemos entonces acceder a la infografía que acabamos de crear. Y también la opción de insertar, que nos va a permitir agregar o insertar el código a través de un marco, de un iframe, insertar la infografía en cualquier herramienta web que lo acepte. ¿Qué debemos hacer para comenzar a crear? Bueno, tenemos dos opciones. Podemos iniciar una plantilla que ya esté hecha o iniciar con una plantilla totalmente en blanco. Para iniciar con una plantilla que ya esté hecha, solamente debemos tratar de buscar la que más se adapte al concepto que tengamos en mente de lo que queremos crear. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esta plantilla que está acá. Al iniciar, entonces comienzo a ver lo que es el área de trabajo y todos los elementos que va a tener mi plantilla. Todo esto que estamos viendo acá es modificable y a medida que vamos seleccionando cada uno de los elementos se me va a mostrar un menú contextual en función del elemento que haya escogido. Como se darán cuenta, esta barra de herramientas me va a permitir modificar cada uno de los aspectos de ese elemento. El tamaño de la letra, el tipo, el color, la opacidad o transparencia y qué posición va a tener dichos elementos en relación a otros elementos que estén encima. En estas opciones que tenemos acá podemos establecer aspectos como el sombreado, el subrayado, si va a estar la letra en cursiva o en negrilla. Esta opción que está acá nos va a permitir duplicar el elemento que tengamos seleccionado. El candado nos va a llevar a bloquear el elemento seleccionado para que de esa manera no podamos por accidente ni moverlo, ni borrarlo, ni cambiarlo de sitio. Y finalmente tenemos este icono que me va a permitir eliminar el elemento. Una de las cosas muy útiles que tiene esta interfaz es que también implementa la herramienta deshacer, que me va a permitir, esta que estoy haciendo clic aquí, me va a permitir revertir cualquier cambio no deseado. ¿Cómo podemos modificar el texto? Simplemente hacemos clic sobre el elemento y me va a mostrar una opción de cuadro de texto para yo poder escribir lo que desee escribir. Una vez que ya hemos terminado, hacemos clic sobre cualquier otra parte y tenemos el texto cambiado. Igualmente, para cambiar el tamaño del elemento lo podemos hacer a través de las esquinas o bordes y esto nos va a permitir aumentar o reducir el tamaño del elemento. De manera general, estos aspectos que acabo de explicar aplican tanto para texto como para imágenes o iconos o cualquier uso que le pueda dar dentro de la infografía. Por ejemplo,
Esto que tenemos acá es una imagen, un objeto, y también tiene los elementos del texto, sin obviamente incluir los referentes ya específicamente a un texto. Entonces acá también puedo modificar el tamaño, puedo mover, y también tengo los otros aspectos, que si bloquear, eliminar, cambiar de posición, etc. Las opciones de objetos me va a permitir entonces agregar más elementos de los que trae la plantilla por defecto. Es importante acotar que algunas plantillas traen elementos que son exclusivos de la plantilla. Por consiguiente, aunque estén en la plantilla, no los vamos a conseguir acá arriba. Pasando el mouse sobre esta opción de escoger categoría, vamos a poder ver entonces todas las categorías de objetos que podemos agregar a nuestra plantilla. Pueden ser tiras, pueden ser iconos, pueden ser mapas, y podemos ir seleccionando y usando el que más se adapte a lo que necesitamos hacer. Otro aspecto muy importante es la capacidad de subir elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguno de los objetos no nos sirven o no cumplen del todo con las especificaciones que queremos, entonces podemos subir nuestros propios elementos, simplemente teniendo alguna imagen, algún archivo. Podemos entonces seleccionarlo y subirlo a la plantilla. Aquí tenemos entonces la imagen que estábamos tratando de agregar desde nuestro equipo. Vemos cómo se puede agregar como un elemento, como un objeto más de nuestra plantilla. Y al seleccionarla, pues aquí se muestra en esta parte las opciones de lo que podemos hacer con ella. Por ejemplo, cambiarle el nivel de transparencia a la imagen, borrarla, etc. Justo al lado del botón que utilizamos para agregar esta imagen, tenemos la opción de texto, que nos permite agregar nuevos cuadros de texto si es que los que ya tenemos acá no nos es suficiente. Debemos establecer qué tipo de cuadro de texto vamos a agregar, si va a ser del tipo título, del tipo encabezado o del tipo de cuerpo. Esto automáticamente va a predefinir de qué tamaño y qué colores va a tener el texto que agreguemos. Al lado tenemos la opción de Shapes, que lo que hace es que nos permite agregar una especie de autoforma ya que está realizada previamente por la misma aplicación, y nos permite, digamos, tener más opciones o más vistosidad en nuestra plantilla. La opción de backgrounds o fondos nos va a permitir establecer el color del fondo para nuestra infografía. Esto solamente aplica para algunas plantillas. Hay algunos modelos de plantillas que a juro uno tiene que trabajar con las plantillas que vienen predefinidas y no se pueden cambiar. Sin embargo, para las que no tienen esta restricción, entonces aquí podemos escoger de qué tipo o cómo queremos que sea el fondo. En la parte izquierda también podemos establecer si queremos que la vista sea de manera horizontal o de manera vertical. En la parte superior tenemos también una especie de menú de archivo, que entre las opciones más importantes podemos mencionar la opción de salvar, que nos va a preguntar, por ejemplo, qué nombre queremos colocarle a la infografía, y de esta manera va a ser recordada dentro de la página. Le doy la opción de salvar y aquí me dice que está salvando, y entonces ya de esta forma queda cada infografía guardada con ese nombre. La opción abrir me va a permitir, obviamente, escoger las distintas infografías que tengo y poder abrirlas. La opción clear va a borrar todos los elementos que tengo acá. Y por último, y quizás una de las cosas más llamativas o más importantes, es la opción de descarga. Esta opción de descarga me va a permitir descargar la plantilla en formato de imagen. Para eso están la primera y segunda opción respectivamente. Cada una habla de la calidad de esa imagen resultante, y también en formato PDF.
Y ya lo demás, bueno, son aspectos que es cuestión de ir practicando, ir revisando, y para hacerse cada vez, digamos, mejores con la realización de la plantilla. Una de las grandes cosas que tiene esta herramienta es que es totalmente en línea, es una aplicación web y no requiere la instalación de nada en el equipo, sin mencionar que es independiente de plataforma, entonces podemos trabajarla desde cualquier computador. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.